compartirla, pues, para que podamos compartir posteriormente en el grupo y a través del canal de YouTube la explicación de hoy. Ojalá pues estuvieran un poquito más de estudiantes, pero igual a los que están aquí les agradezco muchísimo por estar tan atentos, por estar tan pendientes y ser tan responsables realmente en, en responder a este llamado que se les hace. Igual ustedes saben que están en el colegio, están, aunque estén en virtual ahorita, que no creo realmente que dure mucho esta virtualidad, pues vamos a ver si podemos avanzar, pero yo sé que ustedes han tenido mucha disponibilidad para poder continuar este proceso. Pues el día de hoy vamos a iniciar con un tema que es un poquito nuevo, no es un poquito, pues es nuevo. Vamos a salirnos un tanto de lo que estábamos haciendo o de lo que veníamos haciendo, que era manejar mucha biología, muchas ciencias naturales, y nos vamos a pasar un poquito al campo de la química, porque como les decía yo esta mañana al 8, al 7.2, ustedes en octavo van a tener que ver algo de química y pues no pueden llegar como sin bases. Entonces les voy a dar como algunos brochazos, ojalá que alcancemos a ir abordando estos temas intercalados pues con lo que tenemos que ver obviamente de biología. Entonces, como les señalo hoy, pues vamos a ver una temática de química que creo que es como de las más, ¿qué les digo yo? Importantes, es como la base para que arranquemos em, nuestro camino por la química y pues para mí es muy importante, como les digo, que ustedes tengan algunas bases para que no nos cojan como de sorpresa los temas y los contenidos que vamos a ver quizás más adelante. Entonces, tenemos que hablar que, pues la química es una ciencia que se transversaliza o que se encuentra presente en todas las acciones que nosotros hacemos como seres humanos, inclusive las que nos rodean. La elaboración de una caja, la elaboración o sea, sí, la elaboración de cualquier artefacto, los propios procesos que nosotros realizamos como seres vivos, como em, la digestión, la respiración, son procesos que tienen incluido en sí como tal a la química. ¿Por qué qué? Son procesos químicos precisamente. Entonces, en este sentido, vemos que la necesidad de saber y de conocer qué es la química, que cómo se originó su estudio, que qué aborda precisamente el estudio de la química, pues es súper importante para que nosotros sepamos como cuál es la naturaleza de nosotros mismos, inclusive, ¿sí? Entonces, espérenme que les dé entrada acá. Entonces, chicos, precisamente vamos a abordar un tema que, si bien es cierto, es un poquitico más adelante de lo que pues deberíamos quizá arrancar de acuerdo a currículum, pues no es menos importante, ya que pues es como la base de lo que vamos a ver más adelante con ustedes. No puedo acomodarme aquí en, en posteriores sesiones, ¿sí? Entonces, vamos a ver el tema de configuración electrónica, ¿sí? O la distribución electrónica, también como se llama. Resulta que esto se deriva precisamente de una serie de estudios que muchas personas inquietas por el conocimiento y por saber cuál es el origen de las cosas empezaron a estudiar, valga la redundancia, como que los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y de qué se componía esta, o sea, cuál es la estructura de la materia, de qué está compuesta, eh, mejor dicho, pues todo lo que hacía referencia precisamente a la composición de la materia y de qué está hecha. Entonces empezaron como a indagar, a buscar, y por allá hace unos 2500 años aparecieron unos filósofos, ¿no? Miren ustedes, no químicos, sino filósofos
que se preguntaron, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, todo lo que nos rodea, listo, está aquí, pero pues, ¿qué? ¿Cuál es el origen? ¿Qué lo compone? ¿Por qué se forma? O sea, ¿qué tiene? ¿Esto cómo es que se hace? ¿Sí? Porque Dios no llegó y sopló e hizo botellas, no, las botellas tienen un proceso y tienen unos componentes mm, que los conforman y que pues estos tienen que tener como un origen, ¿sí? Entonces, precisamente, se preguntaron cuáles eran como las estructuras que conformaban la materia. Y después de tanto análisis y de tanta volteadera de cabeza que tuvieron, ¿sí? Lo que hicieron fue determinar unos dos personajes que se llamaban Demócrito y Leucipo, hace unos 2500 años, como les digo, que la materia estaba conformada por unas partículas muy pequeñas que según ellos eran indivisibles y que se denominaban átomos. Átomos, o sea, A, ustedes siempre tienen que saber que cuando hay un prefijo, la A significa sin, ¿sí? Y el átomo quiere decir sin división. Entonces ellos pensaron que los átomos eran como la unidad, la última unidad que constituía, o la primera pues, unidad que constituía la materia y que después o antes de ella no había absolutamente nada. Entonces resulta que esta teoría ¿sí? Cabalgó y se aceptó durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y entonces todo el mundo decía, no, sí, es cierto, los átomos no son los últimos que conforman la materia y pues después o antes de ellos no hay nada, o sea, no se pueden dividir en nada más, lo más pequeñito de la materia es el átomo y ta, ta, ta. Y tenían unas características adicionales, ¿no? Que todos los átomos eran iguales para un elemento, bueno, etcétera. Resulta que unos años después, ¿sí? Pasando ya por la intervención incluso hasta de otros científicos filósofos de estas épocas en la antigüedad, Aristóteles, por ejemplo, apareció un científico, un, que es un señor que se llamaba John Dalton, al cual se le atribuye, como decir, la primera teoría atómica, la teoría de Dalton, que estudió también el funcionamiento y qué les digo yo, de la materia y la composición de la misma. Y entonces él dijo que los átomos eran unas especies de esferas, ¿sí? O elementos que eran compactas y que no se podían dividir. O sea que él coincidía con estos otros dos personajes, ¿cierto? No se podían dividir. Que por ejemplo cuando había un cambio químico, cuando había un cambio químico en cualquier sustancia, o sea, los átomos de esta no se creaban ni se destruían, ¿sí? Sino que se reordenaban, ¿no? Esas eran como unas características de lo que decía este señor Dalton. Y precisamente no se podían dividir más los átomos, que esa es como de las características importantes en las que coincidían con los científicos, o con los, perdón, con los filósofos de la antigüedad. Decía también que los átomos de un elemento podían transformarse en átomos de, o sea, que durante un proceso químico estos no podían transformarse, ¿sí? Porque siempre iban a conservar las mismas características. Y pues así una serie de postulados que dieron origen a la teoría atómica, que yo se los voy a compartir, porque quiero que miremos también las teorías atómicas de Dalton, de Rutherford, el descubrimiento del electrón, de Thomson, etc. Entonces, después de cavilar, ya se llegó como a un punto más actual en el que se determinó que el átomo, y después de varios experimentos, ¿no? Eso sí, todo fue como muy estudiado y todo fue muy experimentado, ¿sí? Y entonces algunas de estas teorías, o la gran mayoría, se fueron como desvirtuando, se fueron como cayendo, porque de acuerdo a la experimentación se fue dando cuenta, los científicos se fueron dando cuenta que
En efecto, el átomo tenía unas características, pero que no coincidían con las que habían determinado inicialmente estos personajes. Por ejemplo, el átomo sí era divisible o sí estaba compuesto por unas partículas que se denominan partículas subatómicas. ¿Y qué quiero decir con esto? El sub, que está un poquito debajo, o está así, o sea que en este caso que estaban contenidas dentro del átomo, por eso se llama subatómicas. Es decir, que son más pequeñas que el átomo y están dentro del átomo, o sea, que conforman el átomo. Hay muchísimas partículas subatómicas, pero las más importantes y las que sobresalen en estos estudios, claro que pues ahorita han descubierto muchísimas más, pero les quiero hablar de unas pocas características de estas tres partículas subatómicas. Por ejemplo, su carga, su distribución en el átomo, ¿sí? Es decir, la localización de estas en el átomo. Entonces empezaron a ver que el átomo tenía un núcleo, es decir, una parte fundamental, un centro, ¿sí? Y que en este centro se localizaban dos de esas partículas subatómicas. Una que se llamó neutrón y otra que se llamó protón. ¿Qué pasa con el neutrón y el protón? Primero, pues que son partículas diferentes, ¿sí? Son partículas subatómicas que son diferentes y se diferencian ¿en qué? En que aunque se ubican dentro del átomo, del núcleo del átomo, tienen cargas diferentes, tienen electronegatividad diferente. Entonces, pero más que todo la carga difiere. En los protones la carga va a ser positiva. Se va a ubicar en el núcleo, al igual que el neutrón, pero va a tener una carga siempre positiva. El neutrón, como su nombre lo indica, no va a tener carga, va a ser neutro, ¿sí? Pero también se va a ubicar dentro de un núcleo del átomo. Y entonces ustedes dirán, bueno, hay una partícula subatómica que es positiva. Hay una partícula subatómica que no es ni sal ni azúcar, ni norte ni sur, ni este ni oeste, ni negro ni blanco. Es neutra, pero también se ubica en el centro, ¿qué se llama? En el núcleo. Y fuera del núcleo, ¿qué hay? O sea, ¿cómo así? Pues si hay algo positivo, tiene que haber algo que si hay algo positivo, tiene que haber algo, al contrario, estoy hablando sola. Chicos, va a tocar que prendan la cámara. Algo negativo, profe. Exacto, Jefferson, va a tener que haber algo negativo. Entonces, ese algo negativo, ve, Giuseppe, a los años, ese algo negativo se llama o se denominó electrón. Y es el que vuela, habita, se mueve, ¿sí? Como lo queramos llamar, alrededor del núcleo. Entonces yo me pongo a pensar, hagámonos como la imagen del sistema solar. Todos pues, conocemos como es nuestro sistema solar, que en el centro está el núcleo, el Sol, perdón, que es el núcleo del sistema solar, o sea, el centro, ¿no? Pues digámosle el núcleo, más bien, y que alrededor de él giran ¿qué? Los planetas, ¿cierto? Entonces los electrones van a ser como de alguna manera nuestros planetas y que están cargados de carga, perdón la redundancia, negativa. Entonces los positivos están en el núcleo y fuera del núcleo están los negativos que están girando y moviéndose en torno a ese núcleo, que son los negativos, que son los denominados que electrones. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las partículas subatómicas del átomo? ¿Ustedes qué me responden? Niños, estoy triste, no me responden. Que gira alrededor de él, lo que yo no sé. Cuando yo les pregunte cuáles son las partículas subatómicas del átomo, ustedes me van a decir, pues profe, son tres, el protón, el neutrón y el electrón. El protón con carga positiva, el neutrón sin carga y el electrón con carga negativa. El neutrón y el protón que habitan o se localizan en el núcleo y el electrón
que habita o se localiza en las órbitas que están alrededor del núcleo, ¿sí? Pues eso está fácil. Hasta ahí yo creo que no hay complejidad, o sí, estamos hasta ahí o pocón. ¿Qué me dicen? Bueno, no sé, ese silencio me hace pensar que o que todo está perfecto o que todo está imperfecto. Que me entendieron todo o que no me entendieron ni un pepino de lo que acabé de decir. ¿Cuál escojo? Pues que uno es con carga negativa, la otra con positiva, la otra... Un neutro. Y el negativo se llama electrón, y el positivo se llama protón, y el sin carga se llama neutrón, y esos se ubican dentro del átomo, ¿sí? Entonces estábamos hablando del átomo, que es el que conforma nuestra, o sea, es la parte constitutiva de la materia, ¿sí? ¿Por qué les hablo del átomo? Para hablarles del tema como tal que vamos a abordar en esta ocasión, que se llama distribución electrónica. Porque resulta que la distribución electrónica la vamos a manejar con base en la acción, ¿sí? O la función que ejercen los electrones en los diversos niveles y subniveles de energía que nosotros vamos a tratar de conocer de los elementos, ¿sí? Entonces, precisamente, pues esa es como la idea, que nosotros conozcamos cuál es la funcionalidad de los electrones y por qué son importantes a la hora de hablar de distribución o configuración electrónica. Entonces, ¿a qué hace referencia ese título de distribución o configuración electrónica? Pues hace referencia a algo muy sencillo. Es a la manera como están distribuidos los electrones, es decir, los que tienen la carga negativa, es decir, los que están por fuera del núcleo, ¿sí? En la periferia de cada átomo. ¿Qué es periferia? Dirán, ay, Dios mío, pero esta profesora nos está hablando en chino. Periferia es lo que queda alrededor. Yo les ponía el ejemplo de estos miradores que uno ve en la noche en las montañas, cuando uno sale, por ejemplo, a ver desde la ventana. Nosotros estamos ubicados en la ciudad, ¿cierto? Propiamente, en Dos Quebradas. Pero miramos, si ustedes se ponen a detallar en las noches, que empiezan a alumbrar unas lucecitas como en los altos de las montañas, ¿cierto? Sí se han dado cuenta de esos miradores que hay aquí en Dos Quebradas y en Pereira, pues también. ¿Se han dado cuenta o no? Sí, profe. Listo. Esas casitas, esos restaurantes, esas luces que se ven allá a lo lejos, quedan, como se dice, dentro o fuera de Dos Quebradas. Profe, queda Dentro. afuera. Quedan como un poquito afuera, ¿cierto? Quedan como decir en los límites de Dos Quebradas. Si bien es cierto, pertenecen a Dos Quebradas, yo no encuentro el mirador aquí por la pradera, no lo encuentro en Santa Mónica, no lo encuentro en la Vía del Pollo, ¿cierto? Son como las tres cosas que yo me sé de aquí de Dos Quebradas. Yo las encuentro es precisamente en los límites, es decir, allá por la montaña, que mejor dicho, por eso uno va cada 8 cuando va, ¿cierto? Es decir, que queda en el límite, queda afuera de lo que es propiamente Dos Quebradas como tal, como los barrios, el centro, etcétera, ¿cierto? Queda eso que queda afuerita en el límite, se llama periferia. Entonces, en la distribución electrónica nosotros vamos a ver cómo se distribuyen los electrones, que son los que quedan justamente en la periferia del átomo, es decir, en los límites del átomo o afuerita por decirlo de alguna manera, del átomo. Estos electrones viajan o se localizan o se mueven a través de unas órbitas u orbitales, ¿sí? Que se ubican alrededor del núcleo. Por eso yo siempre les hago alusión al sistema solar. O sea, ustedes imagínense el átomo como el sistema solar. En el núcleo, que es el Sol, pues los protones y los neutrones, y alrededor, girando en los orbitales o en las órbitas, los planetas,
que en este caso serían los electrones, ¿sí? Estos orbitales son regiones del espacio en las que la probabilidad de tener un electrón, ¿sí? De tener esta partícula subatómica con carga negativa es más frecuente, ¿sí? Es más alta y se caracterizan por tener un determinado nivel de energía, ¿sí? Dependiendo de su cercanía o lejanía al átomo. Cuanto más cerca está el nivel de energía, va a haber menos, ¿sí? Menos energía. Cuanto más alejados estén del núcleo del átomo, los electrones van a tener más energía. O sea, aquí es una regla inversa. Si me acerco al núcleo, va a haber menos energía del electrón. Si me alejo del núcleo, el electrón va a tener más que energía. Entonces, aquí vamos a ver, yo les había hecho un bosquejito a los chicos de esta mañana. Vamos a ver que los niveles de energía de los cuales les estoy hablando, es decir, los orbitales, se los puede determinar o se los puede nombrar a través de qué? De letras mayúsculas o a través de niveles de energía, ¿sí? Ahí sí están viendo la pantalla, hijos. Sí. Sí. Listo. Entonces ustedes están viendo aquí que los niveles de energía se pueden manejar de dos maneras. Ojo, niveles de energía. Se los pueden nombrar por letras mayúsculas, ojo a esto, mayúsculas que van desde la K en adelante. K, L, M, N, O, P, Q, etc. ¿Sí? Y los niveles de energía, que son los mismos, también se pueden nombrar a través de números. ¿Sí? K es igual a 1, L es igual a 2, M es igual a 3, N igual a 4, O igual 5, P igual 6, Q igual 7. ¿Listo? Así vamos a nombrar a nuestros niveles de energía. Entonces, nosotros tenemos que saber que con respecto a cada nivel de energía, hay un número determinado de electrones que se puede localizar en estos niveles de energía. Y entonces yo, ¿cómo hago para saber cuántos electrones se ubican en mi nivel de energía? Por ejemplo, yo digo, en el nivel O, ¿cuántos electrones son los que voy a manejar ahí? ¿Sí? Ahí está distribución electrónica. ¿Cuántos electrones yo voy a manejar? ¿Qué es? En el nivel O en el nivel 5. Como la letra tiene un equivalente en número, yo puedo aplicar una formulita. Siempre voy a saber que el N, eso tengo que tenerlo muy presente. N, en esta fórmula, que ya les voy a dar, que es esta, la voy a copiar y se la voy a poner más grande. Esta es la fórmula que ustedes van a utilizar para saber el número de electrones que tiene cada nivel. Esta N me va a indicar en qué nivel yo me voy a ubicar. Y entonces al desarrollar esta fórmula yo voy a saber cuántos electrones me van a caber en ese nivel de energía. Por ejemplo, aquí yo hice un ejercicio con el primer nivel, es decir, con el nivel 1 de energía. Yo apliqué esta fórmula, que es 2, ese 2 nunca va a cambiar, ese 2 es constante, por n elevado a la 2. Si yo estoy buscando el número de electrones que me van a caber en mi primer nivel de energía, la n, ¿cuánto me va a valer en el primer nivel? ¿Cuánto me va a caber? ¿Cuánto me va a valer? Perdón. Le quiero meter una flechilla. Listo. Los niveles de energía van aumentando a medida que aumenta. ¿Sí miran esta flecha?
जी tenía otra. Entonces, los niveles de energía van aumentando, ¿de acuerdo? O sea, hacia la derecha, ¿sí? Entre más aumenta el número, pues más aumenta el nivel, ¿sí? Entonces, esta n va a ser igual al nivel de energía. O sea, el nivel de energía es n, aquí como para que sepamos, ¿sí? Nivel de energía. Vámonos haciendo para acá. Y vámonos para acá. Oh, no quiere moverse la flechita. Bueno, estas son las cosas que pasan en la virtualidad. Entonces, si yo estoy diciendo que me digan el número de electrones que yo voy a tener en el primer nivel de energía o en el nivel K, ¿ustedes qué hacen? Simplemente reemplazar esta n de aquí por el número que le corresponde al primer nivel de energía, que sería 1. 1. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? N es igual a 1. Yo voy a reemplazar esa n aquí, en esta fórmula, ¿sí? Entonces, la fórmula que me dice 2 constante por n. ¿Cuánto es que me valía n? 1. 1 elevado a la 2. Entonces, aquí yo ya la desarrollé para que ustedes la vean. 2 siempre va a quedar ahí por n, que el n vale, ¿cuánto? 1. 1. Elevado a la 2. Entonces, eso es como decir 2 por 1, ¿sí? 1 elevado a la 2 quiere decir que ese 1 lo voy a multiplicar 2 veces el mismo número, o sea, el mismo 1. Entonces, 1 por 1. Ya le quito el 2 de aquí porque ya lo multipliqué acá abajo 2 veces el 1, ¿sí? ¿Cuánto da 1 por 1? 1. 1. ¿Y cuánto da 1 por 2? 2. 2. Eso, listo. Entonces, pregunto nuevamente, ¿cuántos electrones va a tener el nivel 1 de energía o el nivel K? 2. Muy bien, perfecto. Así sí estamos súper conectados. Otro ejemplo. Cuando el nivel de energía lo tengo, por ejemplo, el nivel N, ¿sí? ¿N cuánto va a valer? 1, profe. N. O sea, el nivel, perdón, en letras, no estoy hablando, perdón. O 4. con la O, para que no nos confundamos, con la O. La N del nivel O, ¿a qué equivale? A 5, ¿no? Eso, súper bien. Ay, no, qué alegría, sí, sí me gusta. Entonces, aquí va a valer 5, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar ese 5 en esta fórmula. Yo les quito este poco de 4, si no se me confunden. Listo. Entonces, reemplacemos. ¿La n cuánto nos refleja? ¿Cuánto? 5. 5, listo. Entonces, nuestra fórmula ya reemplazándola sería 2 por n a la 2, sería 2 por 5 a la 2, ¿cierto? Y ese 5 a la 2, ¿qué significa? Que yo tengo que multiplicar ¿cuántas veces el 5? 5 por 5. Eso, súper, 5 por 5. Ya le quito este 2 porque ya lo multipliqué 2 veces acá. ¿Cuánto me da 5 por 5? 25. 25, muy bien. ¿Y cuánto me da 25 por 2? 50. 50. Entonces, en el nivel O voy a tener 50, ¿cierto? ¿50 qué? Máximo 50 electrones, ¿cierto? Pero entonces, ahí viene lo bueno, que resulta que estos niveles van a tener, ¿qué les digo yo? O van a estar conformados por unos subniveles que ustedes los van a determinar exclusivamente con letras minúsculas y solo van a ser 4, que van a ser S,
P, D y F. Esas son las letras que a ustedes les van a indicar los subniveles de energía. Pero adicionalmente, esos subniveles o cada subnivel va a tener solamente una cantidad específica de electrones, ¿sí? Que van a manejarse en ese subnivel. Ya les voy a mostrar con qué se come esto. Creo que esta es la hojita. Ya les digo que los subniveles están determinados, ¿por qué? Por unas letras que son minúsculas, ¿cierto? Letras minúsculas. Madre de Jesús. Listo. Cada nivel va a tener unos subniveles, ¿sí? Entonces, esos subniveles, o sea, las letras grandes van a tener unas letras pequeñitas. El nivel va a tener un subnivel. ¿Cuáles son los subniveles que existen en la configuración electrónica? Su nivel será el S, P, D y F. Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. S, P, D y F. Pero entonces estos subniveles van a tener un número determinado de ¿qué? De electrones. O sea, en el nivel F usted no va a encontrar nunca 16 electrones. Nunca va a encontrar 20 electrones. No, usted no va a poder encontrar eso. En el nivel F, ya lo vamos a ver más adelante, van a encontrarse, solo puede usted localizar 14 electrones. De igual manera en el S usted no va a encontrar nunca 5 electrones, usted va a encontrar solamente 2 electrones. Ni uno más. Puede ser menos. ¿O no? Les dejo de consulta. En el P solamente pueden estar 6 electrones como máximo, Y en el D solamente 10 electrones como máximo. Entonces, vamos a ver que se nos ha presentado como una manera de pronto como más facilita de entender esta situación, porque ustedes van a quedar locos, ¿no? Dios mío, si niveles, subniveles, letras mayúsculas, letras minúsculas, no, santo Dios, estamos locos. Pero entonces con esta tablita ustedes van a poder fácilmente diferenciar cuáles son los niveles y los subniveles y cuál es el número de electrones que ustedes van a tener de un elemento. ¿Cómo vamos a mirar? Siempre en el lado que va la flechita, ¿sí? Diagonal. Por eso tienen que ser ustedes muy ordenados cuando hagan la guía, que por cierto, tienen que descargarla. Yo se las voy a postear, no sé a qué horas, durante esta tarde yo se las pongo la guía, para que las próximas clases ustedes tengan acceso a la guía y a trabajar en la guía, así sea en presencial o en virtual. Yo les advierto, por favor, mis niños, que yo presencial voy a trabajar la guía y virtual también. Entonces, no me lleguen sin la guía porque si no, no van a poder realizar ningún trabajo. Y ya la verdad se nos acabó el tiempo, entonces... Profe, y mañana vamos a entrar presencial de nuevo. No sabemos, no nos han dicho nada. Ustedes tienen que estar muy pendientes de los grupos porque realmente esto es una incertidumbre. Pero yo creo que más temprano que tarde... Profe, pero ¿por qué volvemos a la virtualidad? No sé, pues porque esa es una decisión de un juzgado, yo no sé qué es lo que pasa, pero pues el punto es que tenemos que seguir las órdenes. Pero yo realmente todavía no creo que esto se demore mucho. Tenemos que ser pacientes. Ahí pues nos dirán qué vamos a hacer. Pero entonces cuando volvamos, o así no volvamos, por favor, con la guía en mano, ¿listo? Creo que no alcanzo, les debo la explicación aquí de los subniveles, y eso sí necesito tiempo, entonces la próxima clase yo lo explico.